Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente nos encontramos para un curso más de nuestro seminario. Esta es nuestra tercera clase sobre liderazgo cristiano y le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos ser edificados en este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en oración y vamos a estar en las manos del pastor José Henry para esto. Pastor José Henry. Claro que sí. Amado Señor, gracias te damos por esta reunión, Señor, por permitirnos hoy acercarnos a tu palabra, Señor, meditar en esa preciosa palabra que tú nos has dado, Señor, y aprender, Señor, ser edificados como tu palabra nos enseña. Gracias por la vida del pastor Juan José, Señor, bendícele en este tiempo de clase, sea tu gracia en medio de la enseñanza, Señor, que tú nos puedas enseñar hoy y podamos ser edificados, Señor, a través de este tiempo. Señor, rogamos también por la salud de nuestro hermano Jairo para que esa recuperación de su ojo pueda darse completamente y pueda estar bien, Señor. Y bendícenos a cada uno de nosotros que podamos, Señor, recibir tu palabra, no solo para tener más conocimiento, sino para vivir de acuerdo a esa preciosa enseñanza que tú nos tienes para hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. No sé qué preguntas tienen hasta aquí. Yo sé que normalmente cuando nos han enseñado sobre el tema del liderazgo, nos han hecho ver cómo lo mira el mundo. Hay una persona al frente a la cual hay que seguir. Sin embargo, algo que yo he querido esforzarme con ustedes sobre este tema es meditar si esto es bíblico o no, debido a varias particularidades que encontramos en el estudio de la Biblia. Primero, si nosotros decimos que solo son los predicadores, pues hay pastores que no predican. Sí, hay pastores que no tienen el don de la predicación como nosotros quisiéramos. Enseñan la Biblia, lo hacen de esa manera, pero no lo hacen como un don o un talento. Sí. Si hay hermanos que son evangelistas que tienen el don de la predicación y estaríamos reduciendo a una persona que proclama, mas no sabemos, porque no vivimos con ella ni podemos seguir en todos los aspectos de su vida. Si nosotros decimos que solamente son los ancianos, los diáconos y los pastores, pues también nosotros tendríamos que meditar y el resto. Y frente al Antiguo Testamento sería aún más difícil. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron los que lideraron en muchos casos al pueblo de Dios? Fueron caudillos, fueron patriarcas, patriarcas que no le conocemos una sola predicación, sino pequeños momentos de exclamaciones del conocimiento de Dios. No sé si ustedes recuerdan a algunos. Ayúdenme, muchachos, porque De los patriarcas. sí, señor. Bueno, está Abraham, Jacob, Saad, muchos. Sí, y de ellos casi no conocemos predicaciones. Y No. si nos vamos atrás a Noé, pero nosotros lo reconocemos como líderes y en algunos contextos evangélicos se nos han presentado que hay que ser como Noé porque él hizo caso, hay que ser como Moisés porque él fue noble, hay que ser como Abraham que obedeció a Dios incondicionalmente, pero son casos muy furtivos. Pero les hago una pregunta, ¿todos ellos fueron líderes? Bueno, fueron líderes, pero no predicadores. Exacto. Entonces, fíjense, y de los profetas, muchos de ellos predicaron, mas no lideraron el pueblo de Dios. Ni siquiera lideraron una orden sacerdotal.
ni de una tribu. No sé si alguno tiene alguna pregunta, ¿sí? Porque fácilmente nosotros para hablar del liderazgo, se toma por decir a Nehemías. Pero Nehemías fue sacerdote, fue guerrero. ¿Qué fue? ¿Quién recuerda qué fue Nehemías? Un gobernador prácticamente. Muy bien, sí. Y fue un gobernador nombrado por el pueblo medo-persa. Sí, o sea, yo quisiera que comprendiéramos. Ahora, yo no quiero descalificar a nadie, porque hoy en día se toma la idea como que el que predica es el líder. Y yo les voy a decir algo que es muy triste. Es muy fácil predicar, es muy fácil sentar doctrina, es muy difícil dar ejemplo, vivir esa doctrina. Y todo lo que nosotros estamos viendo con relación al liderazgo tiene que ver con servir o ser siervo o estar en autoridad. No sé si ha sido claro hasta ahora. ¿Sí es claro o no? Sí, pastor, todo ha sido muy claro. Sí, por eso hemos partido desde una concepción. El líder es una persona regenerada, nacida de nuevo, y tiene un llamado, efectivamente. Pero como nos hemos dado cuenta a lo largo de las clases, su llamado corresponde a los dones, talentos y habilidades que Dios le ha dado. Y ahí sí nosotros vemos y tenemos mucha tela que cortar, tanto en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y de aún de personas que nosotros no consideraríamos líderes, pero lo que a mí me llama la atención que muchas veces se toman como ejemplo para enseñar particularidades de la vida de ellos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan una mujer que es tomada para enseñar liderazgo del Antiguo Testamento? Débora. Muy bien, pastor. ¿Y qué podemos aprender de Débora? Bueno, aprendemos. Bueno, pues vamos a dejar que la hermana hable. No, yo. Que fue puesta ahí porque no habían predicadores, no habían líderes hombres. Exactamente, fue puesta no tanto como predicadora, sino como una mujer que va a la guerra y que no le teme a nadie. ¿Sí? Básicamente. Buenas noches, que era una mujer muy déspota, bastante ruda para ser una mujer en el momento de tomar decisiones. Sí, parecía ser que ella era la que mandaba en su casa. Sí, señor. Eso es, creo que de verdad es donde uno puede ver que una mujer cuando tiene poder puede ser más como sin miedo, como le llaman, o sea, más no recuerdo, sí, exacto, a la hora de tomar una decisión. Muy bien. Ahora, ¿por qué yo quiero meditar con estos? Porque tenemos también otros ejemplos, el de Ruth, el de Noemí. No lideraron un pueblo, pero Dios nos pone su liderazgo en qué contexto, el de Ruth y de Noemí. A ver, un contexto de qué, de sumisión, de fidelidad. Sí, cuando me refiero al contexto es, vemos su liderazgo, pero ¿dónde desarrollan este liderazgo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? En el campo, en la ciudad, en el hogar. Muy bien, pastor, en el hogar. Siempre está relacionado con el hogar. Sí, eso es lo que yo quiero que nosotros, pero sí, sino que yo quiero que nosotros hagamos una crítica constructiva, porque fácilmente nosotros decimos,
Tomamos una mujer que sirve muy bien en el hogar para convertirla en una mujer eclesiológicamente empresarial, como hoy en muchos lugares han tomado la iglesia. Y yo quiero desmarcarme de esos ejemplos. ¿Por qué razón? Porque todos los creyentes, todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a ser líderes. Pero cada liderazgo dentro de del lugar, posición que Dios nos ha dado con nuestros dones y con nuestros talentos. Tienen una pregunta hasta aquí, no sé si los pastores, los diáconos, las hermanas, cualquiera de nosotros podemos participar. Pastor, creo que eso es lo que se ha perdido mucho hoy. Siempre quieren poner a la mujer, ¿cómo es? Fuera del, o sea, tomar en, se me fue la palabra. Toman las cosas fuera de contexto, en este caso, ¿sí? Las mujeres quieren darle cargos a las mujeres solamente porque como están, porque las mujeres también pueden hacer lo mismo que los hombres, olvidando el contexto bíblico, ¿no? Y es lo que sucede mucho, no solamente en el mundo, sino también en algunas iglesias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, teniendo esto en claro y no hay más preguntas, o si hay preguntas, si alguien difiere, por favor, me gustaría tener no un soliloquio, sino un debate apologético en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando de funciones dentro de la iglesia o del reino de Dios, sino de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Lo que nosotros definimos. El liderazgo es alguien que está al frente, que nos demarca el camino, lo que tenemos que hacer. En el hogar, los padres le están demarcando a los hijos cuál es el modelo, no solamente de creyente, sino cómo es un esposo, cómo es una esposa, cómo debe ser un hombre de Dios, cómo es una mujer de Dios. ¿Sí? Los hijos de los creyentes demarcan a otros hijos cómo se deben de comportar. ¿Sí? El cuidado que tienen para con sus padres, la obediencia que les deben, la reverencia, el respeto. Por eso esto no tiene que ver, ¿cómo se llama esto? Con una singularidad o una particularidad individual, sino cómo Dios está obrando en todos nosotros. Fíjense que los estudiantes cristianos deben ser a la manera de la Escritura, los trabajadores de la misma manera, pero todos estamos demarcando un principio. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, todos al final somos imitadores de aquel que nos demarcó el camino, porque nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, se hizo ser humano y nos demarcó y nos dijo que es posible vivir la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Esto no se trata de una denominación. Muy bien, pastor. No se trata de una denominación, se trata de la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que hace a un líder líder? Pregunto, ¿el rango, el estatus, la fama, no sé, un castillo, el poder, el estilo? Alguna vez alguien me preguntó sobre una función de la iglesia y me preguntó que qué se hacía para llegar a ser anciano. Hermano Jairo, ¿qué se necesita para ser anciano? Pues primero tener cualidades, ser aprobado también por la iglesia y tener el deseo interno y el llamado de Dios. Ok, con relación a lo que hemos estado estudiando, hay que tener el llamado, pero recordar que el llamado es con relación a los dones, talentos que nosotros tenemos. ¿Sí? Y hay un llamado interno como un llamado externo. ¿Sí es así? Sí, Eso es lo pastor, que yo quiero que entonces... tiene que ver también es con la elección de Dios, ¿no? Porque
muchas personas anhelan estar enfrente, tienen los talentos, pero si Dios no los ha elegido, pues no estarán ahí nunca. Sí, y lo que Dios ha propuesto en nuestro corazón y que es de Dios, realmente el Señor lo va a decantar. Y puede que el ser humano no lo reconozca, puede que el ser humano, voy a poner algunos casos, Dios puso algunos líderes en específico que rehusaron el llamado de Dios, ese llamado interno, y Dios los puso. Está el caso de Jeremías, que es muy evidente para nosotros y que normalmente lo usamos, pero también está el caso de personas que posiblemente sabían de su llamado, pero las personas no le reconocían por su apariencia o porque habían para la mentalidad humana otras mejores posibilidades, pero Dios igualmente los puso, como el caso del rey David, que todo el mundo lo menospreció. ¿Por qué lo menospreció? Por ser pastor, por ser cantor, por ser el último casi de los hijos. O sea, muchos factores que los demás no veían, pero Dios finalmente lo puso donde debe de ser, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos que empezar a decantar estas ideas. Igual pasa por decir con el caso de José, que fue menospreciado por todos los hermanos, pero Dios tenía un lugar y llegado el momento lo puso porque todo está bajo el control de nuestro Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, señor. Entonces, el liderazgo no se confiere automáticamente, ¿sí? Nosotros pudiéramos decir que no es una expresión de poder o de posición, sino todo lo contrario. Debemos comprender algo que yo quiero plasmar en mi diapositiva que está aquí en esta palabrita en azul, que somos líderes de barro. Y quiero comunicar algo con ustedes que es extraordinario. Entonces, y es lo siguiente. El llamado es de Dios. El llamado interno y el llamado externo es de Dios. Los dones, los talentos y las habilidades también vienen de Dios. Pero todos nosotros somos vasos de misericordia, de gracia. Todos y cada uno de los líderes. ¿Por qué razón? Porque estamos en una condición de pecado. O sea, si es claro, por eso somos líderes de barro. No importa la posición, por eso que a veces nosotros pensamos que en la iglesia es de mayor dignidad ser pastor que anciano, anciano que diácono, diácono que ujier o cualquier otro ministerio que tengamos la posibilidad de abrir en la iglesia o de ser un miembro en la iglesia. No, tenemos una condición homogénea dada a todos los líderes, entendiendo que el liderazgo tiene que ver con servicio. Y es que todos somos pecadores. ¿Sí es claro? Y es algo que yo quiero que todos nosotros pudiéramos considerar. Entonces, a estos líderes de barro han sido llamados a ser constructores del reino. ¿A quién damos cuenta? El trono de Dios. ¿Qué se nos encargó? La construcción del reino de Dios. ¿Qué debemos tener claridad, queridos hermanos? Que somos vasallos del... ¿Sí es claro? Ahora, Pastor José Henry, explíquenos qué significa ser vasallo. Pastor Vasallo viene a ser un siervo, ¿no? Una persona que está bajo autoridad, una persona que sirve,
una persona que tiene un señor, ¿no? A quien rendir cuentas, a quien someterse. Muy bien, la palabra vasallo está en relación al modelo del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento hay un modelo de la relación de Dios, que es Padre, Señor y Rey sentado en el trono con un pueblo elegido. Que ninguno de los que están dentro del pueblo es mayor el uno que el otro, sino todos gozan de la protección, dirección y cuidado de Dios como soberano. Y hoy por hoy no podemos perder esta perspectiva. De hecho, si nosotros entendiéramos que lo que Dios nos encargó a nosotros es fundamental por los dones, talentos y habilidades que nos dio, nosotros amaríamos cada lugar que Dios nos dio para poder servir dentro de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que uno no aspire, porque temporalmente uno puede estar en algún lugar entendiendo que puede cambiar de su función. Sí me estoy haciendo comprender. Me explico entonces. Si hay alguna duda, uno llega como miembro a la iglesia y a medida que uno va creciendo en la fe, Dios le va abriendo puertas para expresar los dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado en pro del reino de Dios. O sea, servimos con tal gozo y dando cuentas a Él que Dios nos va formando el carácter, madurando en la fe y nosotros vamos viendo hasta dónde vamos a llegar en este servicio. Ahora, es muy interesante que esto va ligado a algo que nosotros tenemos que considerar, los principios, ¿sí?, del liderazgo. Ahora, el principio del liderazgo tiene que ver con nuestro Dios y no con nosotros. Hay un trono que es de aquel que es Señor o amo. Hay un reino donde está el rey. Y nosotros somos vasallos porque le pertenecemos por derecho. ¿Es claro, mis hermanos? Sí, señor. Entonces, miren lo interesante aquí. ¿Cuál es el carácter del líder cristiano en el reino de Dios? Porque algo que también nosotros hemos hecho es cuando pensar en el carácter del líder cristiano, tenemos categorías. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que tenemos categorías. Les voy a decir más o menos, ¿no? Tenemos el miembro de la iglesia, tenemos los servidores de la iglesia, tenemos los ungidos de la iglesia y los hiper mega ungidos de la iglesia. ¿Quién sería el hiper mega ungido de la iglesia? Según lo que estoy tratando de dar el ejemplo. El apóstol. Ajá, o el pastor. ¿Sí? El que nosotros consideramos. Ahora, eso no es una verdad. Y hoy yo quiero que nosotros comprendamos y meditemos en algo que va a ser muy bonito, creo, para nosotros como aprendizaje. Porque si estamos sirviendo en el reino de Dios, miren lo que el Señor Jesús dice de sus propios labios. Mateo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros
será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora miren, mis hermanos, fácilmente nosotros ¿qué podemos decir? Ah, no, acá Jesús está hablando con los apóstoles. Si su concepto es este, es como aquel que llega a la presidencia y reparte el poder entre los importantes de su partido. Lo que hoy nosotros que conocemos como la rosca, la mermelada y esas cosas. Pero el Señor Jesús está hablando a todos. Cuando usted va a Mateo 25, nosotros nos damos cuenta de, perdón, a Mateo 20, yo me fui 5 versículos más. Nos vamos a dar cuenta que algo de lo que está haciendo el Señor, ustedes se acuerdan que Él está enseñando no solamente a sus discípulos, está hablando del contexto de una predicación abierta. ¿Sí es claro para todos nosotros esto? Sí, está no solamente hablando a sus discípulos como los apóstoles, sino a todos sus seguidores, incluyendo personas como fariseos, saduceos. Usted lo va encontrando en el contexto de lo que va él enseñando. ¿Sí? Y frente a la petición que hacen, ¿sí? Luego, estamos en Mateo 20, versículo 17. Él dice que subiendo a Jerusalén tomó a los 12 discípulos aparte del camino, ¿sí? Y les dice que va a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas. En ese contexto, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, ellos vienen con una inquietud. Ustedes no sé si han dado cuenta de la inquietud que ellos tienen. Es, ¿quién va a estar a la cabeza? Ellos tienen esa concepción de liderazgo. Y la respuesta que tiene el Señor Jesús los va a confrontar fuertemente. ¿Por qué razón? Porque primero le dice que no es potestad del Señor Jesús hacer eso. Todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren saber quién estará a la derecha y quién estará a la izquierda. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Que todo creyente que sirve dentro del reino de Dios es un servidor. ¿Y cómo comienza su servicio? ¿A quién sirve de acuerdo a este pasaje? Ayúdenme ustedes. Se sirve a sí mismo. No. ¿A quién sirve? ¿A Dios? De acuerdo al pasaje, pastor. Pues a la iglesia entonces. No se ponga bravo, pastor. Miren lo que dice acá. Es que acá dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto es muy interesante. A un amo. Señor, Pastor José, ¿cómo me dice? A un amo. No, pero miren lo interesante. Es que yo quisiera que leamos despacito para que miremos. Dice, mas entre vosotros no será así. ¿Cómo? Como los gobernantes en las naciones que se enseñorean. Porque mucho liderazgo, lo que él quiere es estar presidiendo. Y eso no honra a Dios, y les voy a decir por qué. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y la mejor manera de glorificar a Dios es donde Dios me puso, me dio dones y talentos, y cuando yo lo hago bien, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Sí es así? Y si no hay reconocimiento, ¿por qué me pongo triste?
Es una pregunta, pero voy a seguir en el pasaje. Entonces dice acá, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren lo interesante, el juego de palabras. Alguien quiere ser un gran líder, no como las naciones que se enseñorean del pueblo, sino a la manera del reino de Dios. Dice, gran él líder es será Dios. vuestro servidor. Voy a hacerles un ejemplo. Ujú. Si yo quiero ser un gran líder, yo tengo que comenzar sirviendo a mi prójimo que Dios me dio. ¿Y desde dónde le sirvo? Desde el lugar que Dios me Ya, pues, puso. Y eso me parece muy interesante. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esto es muy interesante. Entonces, Santiago y Juan dirán, uy, yo quiero estar a la derecha, a la izquierda de Jesús. Pero si quiero ese lugar realmente, para estar a la derecha o izquierda de Jesús, debo estar a la derecha o a la izquierda de cualquiera de los discípulos o apóstoles que estaban ahí. Sí, sí me dejo entender. Sí. sí, sí. Y inmediatamente el Señor Jesús dice, él se pone de ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Miren lo interesante, Jesús dejó su trono y se hizo hombre para servir dentro del reino de Dios y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿por qué yo quiero tomar esto? Porque nosotros tenemos que entender lo primero del llamado de ser líder cristiano. ¿Sí? Y que me sigan los demás. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan que todos en la iglesia quisieran ser pastores? O todos ancianos, o todos diáconos. ¿Por qué creen que hoy en día tenemos tanta dificultad con el tema de la titulitis? Yo he escuchado, ¿sí? Un campesino a otro campesino le dice, ¿qué más, doctor? ¿Por qué el campesino se llama con el otro campesino doctor? O licenciado, decía el doctor Chapatín. Sufrimos de titulitis. ¿Por qué hoy en día se han inventado nuevos cargos dentro de la iglesia? Apóstoles. Ya dentro de poco tendremos patriarcas, creo que ya los hay. Entonces, si acabaron los patriarcas, ¿qué vamos a querer? ¿Querubines? Hermanas que sirven y van a servir siempre, como habla la escritura en el Nuevo Testamento, que tienen el servicio de diaconisas, pero no por título, porque la Biblia no las pone, pero son servidoras. Esto es lo que me llama poderosamente la atención, porque para determinar el carácter de alguien, yo tengo que entender a qué Dios me llamó. En el Nuevo Testamento hay personas que son llamados a sostener la iglesia desde la perspectiva de que tienen una casa, un lugar y abren su casa para recibir a los hermanos. No sé si ustedes recuerdan, si solo fueron varones los que abrieron la casa para que se predicara. No, Lidia abrió la puerta de su casa. Muchas mujeres abrieron las puertas de su casa. Otros apoyaron la construcción y la extensión del reino de Dios con dinero. Otros hospedando. Otros dando, ¿cómo se llama esto? Alimentación, sustento, velando por los hermanos. ¿Me dejan un segundito, por favor? Muy bien, entonces, sí vamos comprendiendo. Entonces, si tenemos claro esta parte, vamos a entender que Dios no se equivocó, primero, en añadirnos al reino de Dios, a añadirnos de manera específica en un lugar.
para nosotros poder no solamente conocer y crecer en nuestra fe, sino para ser moldeados conforme al llamado que Dios nos ha hecho y ser entrenados para poder ser enviados. ¿Sí? Bueno, eso se trata más la siguiente clase que viene. Pero no sé si es claro hasta aquí o ha surgido alguna pregunta o alguna interrogante. Ya, no más. Si hay alguna pregunta. Hasta ahora no, pastor. Estoy siendo bastante claro, me estoy haciendo comprender. Si no, por favor, para poder repetir. Como el río del agua, como el agua del río Cauca, claro. Muy bien. Porque a veces nosotros nos movemos como si estuviera en el mundo. Pensamos que el título o el nombre me honra más o me dignifica más. Y eso no es de esa manera. Y yo quisiera que nosotros comprendiéramos eso. ¿Por qué razón? Porque Dios no se equivocó cuando me llamó y me colocó para yo poder servir y ser parte de esta construcción del reino de Dios, porque esto se le dio es a una iglesia. Entonces, según Cristo, entonces la verdadera clase de liderazgo demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. ¿Por qué es desinteresada, mis queridos hermanos? No esperando nada a cambio de él, porque ya lo dio todo por nosotros. Sí, Jairito, cuéntanos. Porque servir a Dios es un privilegio, ¿no? Entonces no es una obligación y uno tiene que hacerlo sin esperar popularidad, renombre, solamente que pueda ser uno útil en las manos del Señor. Ese es el anhelo. Muy bien. Es desinteresada porque Dios no se equivocó y porque realmente lo que tiene que ver con la extensión del reino de Dios no es la promoción de nadie, sino la predicación del evangelio, alcanzar a aquellos que están inscritos en el libro de la vida y están perdidos en el reino de las tinieblas. A Dios le plació dar a la iglesia la facultad de la predicación del evangelio para alcanzar a los perdidos. Si ustedes se dan cuenta, ese ha sido el único propósito. Añadir a los que están siendo salvos. Una persona llena de orgullo, de autopromoción, no es un buen líder de acuerdo a estos parámetros de Cristo, sin importar cuánta influencia puede tener. ¿Por qué razón? Porque por eso hoy en día tenemos las iglesias tan distorsionadas y golpeadas. Muchos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Y yo estaba haciendo un análisis, ya que estamos en el mes de octubre, celebrando la reforma. ¿Por qué nosotros nos encontramos de esta manera? Porque nos encontramos como hace 500 años. Hace 500 años la iglesia estaba desviada totalmente. Cada pastor de iglesia o cura o sacerdote, como se llamaba en ese momento, todos estaban luchando por sus propios intereses. Habían denominaciones, no de la manera que nosotros hoy conocemos, pero las denominaciones de ese momento eran pequeñas órdenes que tenían ciertos intereses económicos, políticos, sociológicos, pero ninguno tenía el interés de la construcción del reino de Dios, entendiendo que la construcción del reino de Dios tiene que ver con alcanzar a los perdidos por medio de la evangelización. Tanto así que estos líderes religiosos
su interés era tener adeptos y no leían la Biblia, ni la conocían, ni les interesaba. Y hoy muchas personas, eso es lo que pretenden. Pero los creyentes que miran a Cristo como su modelo supremo de liderazgo tendrán corazones de siervo. Y ellos van a ejemplificar el sacrificio de nuestro Señor. Si no estoy siendo claro, por favor, quisiera que ustedes me ayudaran. Hace 500 años, el mundo cristiano había abandonado las escrituras, estaban bajo tradiciones, buscando liderazgos, protagonismos, buscando su autopromoción, llenos de orgullo. Y hoy estamos viviendo las mismas cosas, porque hemos olvidado que ser siervo es estar a órdenes de Dios sirviendo en la iglesia local, sea grande o pequeña, donde Dios me ha puesto. Y por favor, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando donde Dios nos puso. Mateo 11:29, perdón, es 29 al 30 y está mal la cita arriba, por favor. Es 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algo que es muy importante, mis amados hermanos. Muy bien, voy a hacer una pausa porque acá nuestro hermano Carlos dice lo siguiente y hace una pregunta. Cuando llaman a la esposa del pastor pastora, ¿es bíblico? Yo por lo general nunca he visto que cuando el presidente de la República es elegido, llamen a la esposa presidenta. Ni cuando uno va y se encuentra con el médico, llame a la esposa doctora, a no ser que tenga los títulos y los estudios de doctor. Pero lamentablemente, ¿por qué se pasa estas cosas? La Biblia dice, ¿por qué el pueblo de Dios está mal? Es por la ignorancia que en ellos hay, ¿sí? Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios se pierde. Para aclarar y responder esta pregunta, no sé si algún pastor o alguien quisiera decir algo más o aportar algo más, o estamos bien. Bien, bien. Muy bien. Nata, ¿usted iba a decir algo más? Que pastor, bíblicamente no, y pues como usted varias veces lo ha dicho y aquí mi esposo recordándome que la única manera de llamarla pastora es porque sea ese un empleo, su empleo hoy en día, o porque su esposo sea esto que cuide de ovejas, pero ovejas de 4 patas. En la iglesia no, bíblicamente no. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ya hemos entendido que el Señor Jesús dijo que hay una utilidad para todos aquellos que son añadidos al reino de Dios, y es ser siervo del otro. O sea, yo tengo que estar en función del prójimo. Básicamente es lo que está diciendo. Quiero ser importante, quiero hacer las cosas porque a veces nosotros pensamos que el puesto más importante es el de predicador o el de pastor. No, el puesto más importante es el lugar que Dios te dio donde tú sirves al prójimo. Para eso te da los dones, habilidades y talentos. Sin embargo, quiero añadir algo que es muy interesante y es lo único que el Señor Jesús dijo. Y pastores o hermanos, si alguien se acuerda de algo algún versículo bíblico que añada o quita o contradiga lo que voy a decir, me corrigen.
Esto es lo único que el Señor Jesús dijo que aprendiéramos de Él. Son dos aspectos, mansedumbre y humildad de corazón. Esto es lo que pudiéramos decir, lo que engloba el ser siervo y por lo que los seres humanos no hayan descanso. Porque la codicia, el orgullo, la prepotencia, el narcisismo de los seres humanos es desmedido. Y el Señor dice, lo único que hay que aprender de Él es mansedumbre y humildad. O sea, lo único con lo que nosotros no llegamos y que se nos tiene que ser moldeado a lo largo de la vida es mansedumbre y humildad. Y eso es imposible si yo estoy en un pináculo. No sé si esto es claro. O sea, cuando alguien está en un pináculo, en un pedestal, está arriba solo como un ídolo. La única manera de optar por mansedumbre y humildad es trabajar en equipo y estar al servicio del otro. El Señor Jesús nos mostró varias maneras. Hay que pagar el impuesto. ¿Cómo pagó el impuesto? De acuerdo a lo que nos ilustra el Evangelio. Llama a su discípulo Pedro, le ordena pescar y ahí viene la provisión de Dios para esto. Cuando se hace el milagro de la alimentación de los 5,000, de los 4,000, miren lo interesante, el Señor Jesús llama a su equipo y dice, denles de comer. ¿Y quién les da de comer? Los discípulos. Él es el que ora, da gracias por los alimentos y le dicen reparta y empieza a repartir y sucede el milagro. A mí me parece muy interesante que el mismo Señor Jesús trabajó siempre en equipo. ¿Cómo preparó las cosas de la Pascua? En equipo. Esto me parece interesante. Había una persona que puso el aposento, otro tenía el burrito, otros tenían que llevar el pan, otros tenían que llevar el vino, otros tenían que llevar el cordero. Había todo un equipo de organización que nosotros no nos damos cuenta a veces. Y el Señor es el dueño de todo y es poderoso para decir, bueno, aquí está la mesa, participemos, sin que nadie moviera nada. Pero nunca fue el modelo que el Señor nos mostró. Y esto debe ser evidente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos? Si usted es un líder cristiano, recién llegado a la iglesia, o ya con años en la iglesia, y está sirviendo en el reino de Dios, o quiere servir en el reino de Dios, tenga por seguro que el Señor le va a enseñar a ser manso y humilde de corazón. ¿Qué significará etimológicamente esto? Que seré siervo no a la manera humana. Normalmente nosotros cuando hacemos a la manera humana siempre esperamos recompensa, mis queridos hermanos. ¿Sí se han dado cuenta? Siempre nosotros estamos esperando recompensa. De alguna manera, o que nos nombren, o que nos den reconocimiento, o que nos den dinero, o que nos paguen. Yo me acuerdo que muchas veces a mí me invitaron a predicar. Me decían, gracias hermano, o gracias pastor. Y a veces uno está acostumbrado a que le den algún tipo de ofrenda.
pero a veces no me la daban. Y yo a veces decía, ¿será que lo hice mal? Sobre todo cuando estaba comenzando. ¿Será que no les agradó? Pero a veces uno no considera las economías de los hermanos o de las iglesias donde uno lo invita, porque hay economías de economías. Pero eso va moldeando el corazón de uno, que cuando ya uno lo hace, ya uno no está esperando si hay una recompensa o no económica o de reconocimiento. Y donde Dios va moldeando nuestro corazón. Ahora, la mansedumbre y la humildad es algo propio de un buen cristiano. Y básicamente tiene que ver con la sujeción. No sé si me estoy haciendo comprender o hay alguna duda. Porque cuando hablamos del carácter del siervo, se reduce en dos cosas: manso y humilde. Si no, usted no está siendo un siervo, está siendo un rey, un señor, un amo. Si esto lo tuviéramos claro, mis hermanos, en las iglesias, los diáconos o los sugieres, los servidores, los ancianos, los pastores, no tuviéramos problemas con que nos respetaran o con que nos nombraran o cómo nos llamen o con las recompensas que esperamos. Y cada uno de nosotros llega a la iglesia, queridos hermanos, distantes de la mansedumbre y de la humildad. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo interesante, manso, ¿qué significa? Alguien que es dócil. La mansedumbre tiene que ver con amansado. O sea, fíjense, llegamos como indomables, dueños de nuestra vida. ¿Y saben dónde se prueban más el carácter de un siervo cristiano o de los siervos cristianos? En las actividades de la iglesia. Los jerarcas casi siempre se quedan sentados, porque ellos no vinieron a servir, sino a ser servidos. Pero los siervos siempre están buscando en qué servir. Siempre están dispuestos a obedecer, a ser parte de una organización. ¿En qué colaboro? ¿En qué ayudo? ¿Por qué razón? Porque en la iglesia se hacen las cosas para Dios. Porque cuando las queremos hacer para los seres humanos, nos pasa algo muy particular. Esperamos la respuesta del hombre. ¿Sí? Es como el esposo que hace la comida, nunca hace en todo el año y hoy dice voy a hacer la comida y espera que la esposa le diga, mi amor, qué milagro, muchas gracias. Muy bien, Natica, ser siervo de Dios no es una profesión, porque los profesionales cobran por su asesoría y por su tiempo. Y les voy a decir más, servimos porque ya se nos garantizó absolutamente todo. Nosotros teníamos pensión, cesantías, prima, casa, todo, y es en la eternidad. Pero yo quiero que nosotros miremos el carácter del siervo cristiano, porque a eso es lo que vinimos a esta tercera clase. Ya sabemos del llamado, ¿sí? El llamado que hace nuestro Dios para cada uno de nosotros es muy interesante. Lo segundo, los principios, es a quién servimos. Hoy quiero ver el carácter, pero el carácter tiene que decantar no en aspectos sueltos de la vida, sino tenemos que ver, queridos hermanos, que el carácter del siervo es en que es alguien que es manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su trono, se encarnó, fue hombre y fue enviado al pueblo más pequeño para nacer, más insignificante, oh tú Belén.
¿Sí? ¿De Belén podrá salir algo bueno? Se preguntaban muchos. Y nació el Mesías. Entonces, manso es quien es dócil. Pero fíjense que muchos que quieren servir, tú los llamas y le dices, vas a predicar y se sienten contentísimos. Y les decimos, van a pintar, van a lavar las sillas. ¿Cómo se sienten? Y esto debe ser muy interesante para nuestro corazón. Pero ¿quién trabaja eso? Es nuestro Dios. Y el Señor Jesús es lo único que dejó que, como una orden, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y miren, la humildad tiene que ver con la sencillez. Yo no sirvo por la cantidad de dinero que me pagan, ni por el reconocimiento que me dan, sino donde soy llamado y convocado. Amén, amén. Y eso lo hago de corazón. Ese es el carácter del siervo. Nuevamente, sin embargo, ¿qué es el carácter? Y yo les voy a decir algo para que se nos quede grabado un poquito. El carácter de una persona es el resultado de su ser. Por eso yo difiero de algunos que dicen que el creyente, aunque cree en Cristo, su naturaleza es pecadora. No, la Biblia que nos explica y nos ha enseñado que la persona sin Cristo, su naturaleza es depravada y su simiente es el padre de las tinieblas, el diablo. Por tanto, él peca y se goza en pecar. Sin embargo, la Biblia cuando habla del creyente dice que ha nacido de nuevo del agua y del espíritu. ¿Cuál es la simiente del creyente? ¿Cuál es su naturaleza de donde bebe, se alimenta, crece? Es Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer y llevaréis mucho fruto. Ahora, no es a razón de nosotros. Lo que nosotros tenemos que comprender es lo siguiente, mis hermanos. El carácter es el resultado del ser de uno o la suma de la razón, de la voluntad, de las decisiones. ¿Por qué razón? Porque eso o sea, yo puedo decir que creo en Dios, puedo tener todas las doctrinas muy claras, pero puedo ser un perfecto hijo de Satanás. La diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el que es siervo de Dios y el siervo del reino de las tinieblas, es su dominio propio. Hacer o dejar de hacer buscando el mayor bien. Ahora, el mayor bien tiene que ver con la construcción del reino de Dios. Voy a hacerles un ejemplo y no lo hago para que ustedes piensen que soy mejor que ustedes. Yo he cocinado por años, por 11 años cociné profesionalmente y dejé de cocinar y no he vuelto a tomar las riendas de un negocio de cocina en este momento por causa del ministerio y de mi servicio al Señor. Eso es en detrimento posiblemente de lo pragmático de conseguir una economía. Es como, yo sé que el pastor José Henry tiene un oficio, una profesión, y él decidió por su pastorado dejar de hacerlo para poder servir al Señor. Y cada siervo de Dios, por eso que esto es muy importante, usted tiene su llamado, hay unos principios de ese llamado, y usted lo va a hacer según los dones, talentos y habilidades. Por eso la Biblia dice que al pastor que está de tiempo completo en la iglesia, no ponerle bozal como al buey, que no se le ponía bozal cuando está trillando. Y eso es muy interesante porque en esa analogía, cada buey comía de acuerdo a la cosecha que había. ¿Usted se imagina un buey que tenía que trabajar muy poco porque la cosecha era poca? Y es muy interesante de esa analogía que se toma.
que hace el apóstol Pablo enseñándole a Timoteo, fijándose en el Antiguo Testamento, porque no es justo. Pero el carácter tiene que ver con lo que soy yo, con lo que pienso, con lo que yo decido y lo que me causa a mí cada acción que estoy haciendo o dejando de hacer para un mayor bien. Porque a veces tengo que dejar de hacer las cosas del mundo o de lo que a mí me conviene en favor de la construcción del reino de Dios. ¿Esto es claro? Porque a veces nos parece que solo el pastor es el que tiene que estar todos los domingos en la iglesia. No, todos los siervos de Dios. Hay varias personas en la Biblia que son descritas con un carácter noble o de virtud. Y esto me parece muy interesante, porque acá están hombres y mujeres, Ruth, Nanani, David, Job, y la vida de estos personajes, como un pequeño ejemplo, se distinguieron en su persistencia de su conducta moral. Ahora, ¿por qué yo les quiero decir moral? Recuerden que la moralidad tiene que ver con lo que es bueno, con el bien y con el mal. Entonces, el carácter se manifiesta en todo lo que tiene que ver como virtud, en la obediencia, en ser temeroso de Dios, en ser íntegro, en ser recto, en ser apartado del mal. Porque usted puede tener un muy buen conocimiento de la Biblia y no ser temeroso de Dios. No ser obediente. No ser recto en su camino. Y eso nos debe llamar la atención. Entonces, el creyente es un líder innato. ¿Por qué razón? Porque ha nacido de nuevo. Ya lo habíamos visto en la primera clase. Tienes talentos y dones. Tiene un llamado interno y externo. Y tiene carácter cristiano. Y esto solo puede ser posible si usted está dentro de una iglesia local. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia local, a lo largo del tiempo se va decantando quién soy. Yo me acuerdo que cuando yo llegué como creyente, el culto comenzaba a las 9 de la mañana y yo llegaba a las 10. Y yo decía, llegué apenas para la predicación. Hasta que el Señor me hizo entender que no era así. Que el culto comienza desde la invocación. Queridos hermanos, hay que recordar, pertenecer a una iglesia, tener dones y talentos sin un carácter santo, carece de credibilidad. Yo puedo pasar al frente, tener una excelente exposición de la doctrina, pero si soy de aquellos intemperantes, de aquellos que cuando no estoy al frente estoy distraído, estoy en otras cosas, o poco me importa el culto, o estoy pendiente del celular, como hoy o sea, carece de credibilidad que mi servicio. ¿Sí es correcto? Yo quiero que hoy nosotros nos evaluemos. Realmente yo soy de esos creyentes donde estoy liderando a otros porque siempre está viniendo alguien nuevo. Y a veces es triste que los nuevos vengan y se vayan por causa de aquellos que no dan credibilidad al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para no olvidar o para recordar, pertenecer a una iglesia, tener dones y talentos sin un carácter santo, carece de credibilidad. No importa qué tan bien hagas tu oficio.
Recordemos que esto es integral. Entonces, quien es un creyente liderando, no lo hace por su reputación, no es su conocimiento, no son sus títulos o dinero, no son sus dones o talentos. Tiene que ver con el carácter, con la sabiduría que Dios nos da, con su testimonio, con su servicio. A veces, queridos hermanos, el no hacer nada y estar solamente atento a la necesidad de alguien, a la predicación, estás liderando. ¿Preguntas hasta aquí o algún aporte? Entonces, si retomamos un poquito, el carácter tiene que ver con lo que soy yo. O soy yo en Cristo, y si Cristo no está, el carácter que tengo es de un hipócrita, de un falso. Tito capítulo 1, versículo 6 al 9. No estoy usando la Reina Valera, espero que no me vayan a juzgar. ¿Por qué no estoy usando la Reina Valera? Porque esta traducción me habla más de lo que quiero enseñarles. Normalmente cuando vamos a tomar un anciano o un diácono o un pastor, nos vamos a esto y decimos, tenemos que pasarlo por este filtro. Si es así o no es así. Pero me parece interesante que esta versión, que la traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deben creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la enseñanza, convencer a los que se oponen a ella. Hago una pregunta así, un poco inocente, estoy siendo irónico. ¿Esto mismo no le pediríamos a cualquiera que se va a ser miembro de la iglesia? Sí, ¿Qué señor. opinan? Sí, ¿qué opinan ustedes? Y entonces, o elegimos nosotros como iglesia, vamos a recibir miembros de la iglesia. Y estamos meditando y pensando en esto. Y debemos pensar en esto. Recuerden que el carácter del líder cristiano, de aquel que lo lidera, aquel que le está diciendo a los demás, vengan, sígueme, es decirle, Dios está haciendo esto en mí, humildad y mansedumbre. Y miren lo interesante de lo que nosotros vemos acá. Dice, un líder de la iglesia debe ser alguien que no se pueda acusar de nada malo. ¿A dónde yo quiero ir con este ejemplo?
las áreas del carácter: el hogar, la iglesia, la sociedad, el trabajo, sus relaciones. En pocas palabras, un líder cristiano vive el evangelio y el poder del evangelio en medio del tiempo que se le ha regalado o que le ha regalado Dios. Esto tiene que ver con humildad y mansedumbre. ¿Usted se imagina a alguien que sea muy dócil en la iglesia y que sea un tirano en el hogar? ¿O que sea un gobernado en su casa y en la iglesia un tirano? ¿O que sea diferente en la sociedad? Fíjense que el liderazgo del creyente tiene que ver con lo que va ejemplificando en su vida en todas las áreas que tiene. La razón es porque el reino de Dios está, la palabra de territorio, ¿cómo sería? Circunscrito a toda la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, una persona que es de una manera en la casa y otra en la iglesia, no habla bien de su liderazgo, ni de su fe, ni de la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la obra de Dios es de adentro hacia afuera. Si usted es de aquellos que cuando lo invitan a orar en público es un santo hombre de Dios que ora, y en su casa no ora ni 30 segundos, hay un problema en su fe. Hay un problema en su vida. Si usted es de los que le predica a todo el mundo, menos a sus hijos, menos a su esposa, hay un problema con usted. Ahora, lo mismo pasa con las mujeres. Fíjense que una de las características importantes del creyente cristiano, porque dice un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Eso es lo que llama irreprochable. Irreprochable no está diciendo sin pecado. Voy a hacer un ejemplo. Tuve un mal día y discutí con mi esposa. ¿El discutir es pecado? ¿La diferencia es pecado? Porque hay gente que a todo le llama pecado. No, el pecado sería en no reconciliarme, en no resolver, en no hacer las cosas. Para no ser acusable, debo estar a cuentas. Debo estar sin culpa, cuidando de sí mismo y ser diligente en todo. Si tuve un problema, lo debo pronto de resolver. De hecho, es un consejo de la Biblia. Vas a traer tu diezmo, pero tienes un problema con tu hermano. Yo no sé por qué no dice a veces con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. ¿Por qué no lo resuelves? La base fundamental del carácter cristiano del líder, y esto me pareció muy interesante de esta traducción, es ser irreprochable. Irreprochable en su sentido original expresa la idea de tomar algo con fuerza. Entonces, lo que podemos determinar es que el apóstol se está refiriendo a alguien que no puede ser capturado o derrotado al ser encontrado en una posición de debilidad. O lo que diríamos en otras palabras, practicando el pecado. Yo soy fuerte en ser manso y humilde de corazón. ¿Les parece interesante esto? Me gustaría tener algún aporte hasta aquí.
Hombres y mujeres pueden participar. Ajá, nadie quiere aportar nada. ¿Ha sido claro? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Lo que quiero transmitirles a ustedes es que la humildad y la mansedumbre demanda del líder cristiano ser irreprochable. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ser irreprochable no es una característica más de las demás características que vienen, y ya les voy a decir por qué. Ser irreprochable, ¿cómo? Siendo marido de una mujer. ¿Eso qué significa? Que el líder cristiano es creyente, que es fiel. O sea, no está en adulterio, no está en fornicación. Pastor, estoy soltero, pues guárdate. Porque se está guardando para ser marido de una sola mujer. Fíjense que eso es lo que le dice Pablo a Timoteo cuando le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Cuál es la piedad? Ser irreprochable. Para ser irreprochable tengo que aprender a ser manso o dócil a la palabra de Dios, a la dirección de Dios, y ser humilde. Ser fiel es algo que el Señor moldea en el carácter de los hombres y mujeres de Dios. Porque alguien dirá: no, yo soy fiel porque soy fiel. Pero uno tiene que ser irreprochable, dice, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Fíjense que el texto que nosotros leímos de Tito dice que sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Claro, esto solo es cuando los hijos viven dentro del hogar de uno. Por eso, si usted tiene hijos mayores que hacen su voluntad, que no se quieren congregar, que no oran, que no leen la palabra, mucho menos practicarán la vida cristiana. Si usted quiere ser irreprochable, es mejor no dejarlos bajo su autoridad. Decirles: queridos hijos, ustedes se pueden ir. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de los hijos del profeta Samuel? Eliú, y se me va el otro. Samuel. ¿No es Ofir y Finés? Que Dios había determinado matarlos porque eran rebeldes. Me perdonan si me estoy equivocando, estoy apelando a mi memoria, así rápidamente. Pero lo que yo estoy diciendo, eso no descalificó a Samuel, pero sí le causó dolor. Ser irreprochable se entiende de ser humilde, apacible, sobrio, pacífico, honesto, nacido de nuevo. Se los leo de otra manera. Dice aquí: debe ser esposo de una sola mujer. Sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos. O sea, todos están trabajando bajo un mismo servicio para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en los negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Y pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y ser justos, santos, disciplinados en todo. Hay que corregir cosas posiblemente para yo ser irreprochable. Por eso yo les decía, miren lo interesante de la estructura de nuestro estudio, porque estamos hablando del carácter del líder cristiano. Aprender a ser manso y humilde de corazón. ¿Quiénes? Los nacidos de nuevo.
Y la base del carácter del cristiano es ser irreprochable en todo lo que Dios nos demanda, la formación de humildad y de mansedumbre. Y esto tiene que ver en las áreas que nosotros hablamos, que es el hogar, la iglesia. Sí, sí se acuerdan en esta diapositiva, la sociedad, el trabajo y las relaciones. Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que se le demanda al pastor, se le demanda al anciano, se le demanda al diácono y se le demanda al miembro? Esto a través del profeta Oseas, Dios dice, lo que se le demanda al sacerdote se le demanda al pueblo. Por eso nosotros en el curso pasado que hablamos de Malaquías, cuando los sacerdotes se corrompen, ¿se corrompe el pueblo? Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y aquí nos vamos dando cuenta que para eso nosotros lideramos. Todos estamos yendo a servir al trono de la gracia, al reino de Dios. Y todos como vasallos de aquel que nos llamó a la salvación. Yo quiero tomar unos minutos para hablar del falso creyente. Porque el falso creyente o el falso líder cristiano busca complacer a los hombres. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo les pregunto, cuando ustedes sirven en sus iglesias, ¿buscan la aprobación de su pastor o la aprobación de Dios? Pastores, cuando sirven en la iglesia, ¿están buscando la aprobación del pueblo, de otros pastores o la de Dios? Porque qué días alguien me confrontó en eso. Me dijo, pero pastor, ¿usted a quién le da cuentas? Sí, a otros pastores, pero no estoy para agradar a esos pastores. Estoy para agradar a nuestro Dios dentro de una institución. ¿O no es así? Recuerden que un falso creyente, un falso líder cristiano puede tener un hogar perfecto, el conocimiento perfecto, pero las motivaciones de su corazón pueden ser complacer a los hombres, porque es la aprobación de los hombres la que está buscando. Es un falso sentido de piedad. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Queridos hermanos, el líder cristiano está buscando agradar a Dios, no agradar a los pastores, ni al pueblo de Dios, ni por un reconocimiento. A lo que Dios lo llamó, él está gustoso en hacerlo, lleno del Espíritu Santo. Isaías 30:10. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Miren, esto es uno de los problemas entre los creyentes. Cuando hay divisiones, buscamos adular a los demás para que nos devuelvan el halago y a veces formar clanes, grupos que finalmente dividen la iglesia.
Lo que nos une es la fe, la doctrina, el sentido común en el evangelio. El complacer a los hombres simplemente es un indicador que usted es un falso creyente. Lamentablemente en las iglesias se ven mucho esto, que se adula mucho al que da los regalos, al que invita, al que posiblemente diezma más, y no debería ser de esa manera. Un falso creyente es religioso y aparentoso. No encontré otra palabra. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque hay personas que pueden diezmar, ir a culto, cantar, orar, hacerlo todo con reverencia, pero tienen vidas injustas, porque simplemente son religiosos y aparentosos. Esto es muy interesante porque esto está a todos niveles que nosotros encontraríamos en la iglesia si lo quisiéramos llamar de esa manera, entre miembros, entre diáconos, entre ancianos, entre pastores. La apariencia. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Romanos 2:22. Alguna vez estuve en un culto y el hermano que pasó para predicar o para la parte de los diezmos y de las ofrendas dijo: mis hermanos, yo no diezmo ni ofrendo, pero la Biblia dice que hay que ofrendar y diezmar. A esto se refiere. O sea, yo no puedo predicar de lo que yo no practico, porque estoy dando un mal indicador, una mala luz. Finalmente, la Biblia dice que son hipócritas, porque estos son falsos apóstoles, obreros. Recuerden que la palabra obrero puede reemplazarse como siervos fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo o como seguidores de Cristo. ¿Sí? No porque hayan otros apóstoles. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y la palabra ministro aquí se puede también traducir siervo, y la palabra siervo se puede traducir como ministro. Y todos los creyentes somos ministros o siervos o líderes del reino de Dios, del trono de Dios, para la construcción del reino. Por eso somos vasallos. Y los que no son ministros de Satanás, hipócritas. Según de Corintios 11, versículos 13 al 15. El creyente sí es un siervo de Dios. Su carácter lo va a identificar. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Acá solamente para decantar una idea. Sí, mis queridos hermanos, hay honra, hay reconocimiento, y es el de nuestro Dios y Padre, el cual conoce las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Entonces, el carácter del siervo manso y humilde es diligente, dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pregunta es si estamos aprendiendo. Si usted tiene un llamado, tiene dones, tiene talentos, sabe que sirve al trono de la gracia, estamos construyendo el reino de Dios, usted es un vasallo, su carácter debe ser diligente para hacer las cosas que Dios ha demandado de
cada uno de nosotros, porque te la delegó a ti, no a mí. Por eso no debemos usurpar nuestras labores. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Y esto me parece muy interesante. Si yo tengo un deber frente al hogar y frente a la iglesia, Pastor José Henry, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Pastor, yo pienso que el hogar y la iglesia son de Dios. Pero ¿cuál hay que hacer primero frente a esto? Acá dice, miren lo que dice interesante, hermanos. A libertad fuisteis llamados, o sea, tenemos la capacidad de decidir entre cuál es la prioridad. Pues la Pero iglesia es ¿dónde nos familia. servimos aquí? No, es que el contexto de Gálatas no es el hogar, La iglesia. es la iglesia. Y si yo tengo que servir entre el hogar y la iglesia, voy a hacerle un ejemplo. El próximo domingo tengo una actividad de mi familia. Todos son cristianos, pero también tengo una actividad de la iglesia. ¿Cuál es la que predomina? Si usted ha comprendido el evangelio, se automáticamente tiene que apuntar a la iglesia. La iglesia no Exacto. puede quedar fuera de ninguno de los planes personales que tengamos. Por decir, yo sé que usted, Pastor José Henry, está preparando la iglesia, ha convocado a algunos hermanos que posiblemente tienen tiempo y pueden sacar tiempo de su trabajo, permiso, qué sé yo. Y a eso se refiere. ¿Por qué? Porque hay ocasión para la carne, donde cuando yo dejo de hacer lo que Dios me llamó. Recordemos que estamos en el contexto de ser un siervo de Dios, construyendo el reino de Dios. ¿Sí? No estoy hablando en detrimento del hogar o de abandonar la casa, como en algunos lugares se nota que tienen martes de oración, miércoles de edificación, jueves de ayuno, viernes de... Yo no sé cuántas actividades. No, hay una sola obligación para el creyente eclesiológica y es el domingo. El resto es opcional, pero si yo puedo, debo servir dentro de la iglesia. Muy bien, ya con esto terminamos casi. Resumen. Recuerden que estamos hablando de esta tercera clase del carácter del líder cristiano. Entonces, el propósito del Señor es desarrollar nuestro carácter en nosotros. Miren lo que dice Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Todos los días estamos siendo formados, queridos hermanos, en humildad y mansedumbre, para ser irreprochables. ¿Dónde? Donde somos formados en humildad y mansedumbre, todas las áreas que hemos visto, principalmente en lo que se pide como requisitos para los obispos y para los diáconos, que también se puede pedir a cualquiera, que significa o se reduce al carácter piadoso, que es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida y su servicio, su liderazgo en la construcción del reino de Dios. Miren, queridos hermanos, yo no sé ustedes cuál es su creencia referente a esto, pero estoy convencido que el Señor, cuando venga por nosotros, nos va a poner en un lugar que se llama cielos nuevos y tierra nueva, donde nuestras obras serán reconocidas, donde nosotros nos conoceremos y nos deleitaremos en el Señor. Mientras tanto, Romanos 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Estaremos con nuestro Señor en ese reino. El reino que estamos construyendo ahora es a través de piedras vivas, rescatando personas del reino de las tinieblas, diciéndoles, hay una iglesia donde estamos sirviendo al Señor. Es una iglesia real, un templo real. Quiera el Señor que nosotros meditemos en esto, mis hermanos.
Muy bien, muchas gracias. No sé si hay aportes. Voy a dejar de compartir para poder vernos. Preguntas. Pastor, agradecerle por la clase, que ese tema es muy interesante, muy edificante, el tema del carácter, ¿no? Y es uno de los temas, yo pienso que es uno de los temas más difíciles en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Porque para nosotros los hombres nos es fácil mirar, o sea, uno puede llegar a identificar fácil el pecado de los demás, ¿no? Y nos cuesta tanto a veces mirarnos a nosotros. Y yo pienso que ese es un tema muy difícil en la iglesia, ¿no? El poder mirarnos a nosotros mismos. Y recordaba mientras usted enseñaba, pastor, el pecado de David. Recuerda, pastor, que el profeta viene a él y le cuenta la historia de alguien más, ¿no? Y, y, y el rey se enoja contra este hombre que fue capaz de robar las ovejas, la oveja de su vecino. La única Y oveja. exacto. Y al final el profeta le dice, ese hombre eres tú, ¿no? Entonces, eh, o sea, esa parte del carácter es difícil por eso. Si nosotros nos damos cuenta, uno escucha en la calle, en todo lado, la gente hablando mal del otro, ¿no? Y eso es típico en el pecador, ¿no? Pero cuán difícil a veces es identificar eso que estamos viendo en otro y que como que nos alarma, ¿no? Verlo en nosotros mismos. Es difícil, ¿no, pastor? Entonces yo digo que ese es algo, un tema muy difícil para toda persona, cristiano y el no creyente, el poder mirarse a uno mismo, como lo que pasó con David. Es verdad, pastor. Y algo que tenemos que reflexionar para tener esperanza es que el carácter lo forma Dios y lo forma a través de una iglesia, lo forma a través de personas. O sea, esto no es que llegué, creo en Cristo y ya estoy listo, no. Vamos a terminar en la vida y vamos a seguir formando, viendo que el Señor está formando humildad y mansedumbre. El único que lo tuvo perfectamente modelado fue nuestro Señor Jesucristo. El resto somos aprendices de siervos, aprendiendo. ¿Y dónde aprendemos humildad y mansedumbre? Es en la iglesia, sirviendo en la construcción del reino. Eso me parece interesante. ¿Por qué tenemos tantas iglesias independientes o hermanos sin iglesias, que es muchísimo peor? Por su soberbia, por el pecado que mora en muchos creyentes y se pierden el privilegio de poder crecer en esta obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y posiblemente llegaremos a viejitos y estaremos hablando de esto mismo. Pero lo interesante de la base de Tito que yo tomé, de ser irreprochable o irreprensible, es que frente al pecado tenemos la opción del arrepentimiento, de confesar nuestros pecados y abandonar al Señor y crecer en esto. No puede ser que en 20, 30 años de vida cristiana nosotros no estemos creciendo y avanzando. Y esto es algo muy interesante porque como iglesia lo tenemos que hacer. Por eso nosotros tenemos una permanencia en la iglesia. Y es algo que uno debe ser desafiado. Y así como los miembros son desafiados dentro de una iglesia, los pastores somos desafiados dentro de una organización. Porque a veces, como usted decía, es muy fácil ver el pecado en otros y no ver nuestro pecado. Y no arrepentirnos, eso es lo peor de todo. Pero siempre cuando hay algo que no está funcionando bien, hay un llamado de atención providente de Dios, ya sea para la iglesia local o para la institución. ¿Por qué razón? Porque algo no está funcionando bien en este engranaje que está corriendo para la construcción del reino, porque es a Dios a quien servimos. No sé si alguno de nuestros hermanos quisiera opinar o participar. Sí, pastor, la vida del evangelio del creyente es una vida muy difícil, ¿no? Es un camino estrecho. Y si analizamos todo lo que hemos aprendido hoy, pues
nosotros todos incumplimos los requisitos o estamos fallando en los requisitos para ser un buen líder, ¿sí? Puede que tengamos una única esposa, pero pues hemos adulterado nada más con mirar, con codiciar, y de ahí en adelante muchos más pecados. Entonces, creo que usted ahorita dijo una palabra que resume todo esto, ¿no? Y lo mencionó el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, estamos todo el tiempo aprendiendo y creo que todo el tiempo debemos ajustarnos al aprendizaje de ser manso y humilde. Eso no es algo que se consigue hoy y se mantiene hoy, sino que toca todo el tiempo estarlo cultivando. Es verdad, es verdad. El Señor nos ayude en medio de todas las cosas para poder ser esos siervos fieles. De hecho, la analogía del ser soldado tiene que ver mucho con la de ser discípulo, porque estamos entrenados para la buena batalla, para pelear la buena batalla de la fe. Y hay que seguir adelante. Yo creo que si tomamos cada quien la posta de nuestro llamado, donde Dios nos ha llamado, y vamos a esperar en Cristo, vamos a ir de la mano con Cristo, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Eso me parece tan interesante porque dice que la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Y el día de Cristo es el día del juicio final en el que Él viene. Viene por su iglesia a juzgar a vivos y muertos. Porque después de ese día, los que son para salvación son glorificados para con el Señor y los otros reciben un cuerpo inmortal para recibir el castigo eterno del Señor. Entonces quiere el Señor que nos ayude para poder continuar y seguir adelante. Entonces dentro de 8 días vamos a hablar de la aplicación de nuestro liderazgo. O sea, cómo posiblemente vamos a hablar, no de esa manera, pero cómo participamos de la construcción del reino. Y quiere el Señor que estemos orando los unos por los otros, pidiéndole al Señor crecer en humildad y mansedumbre. Y la clave de crecer en humildad y mansedumbre es empezar a morir al yo. Yo quiero, yo deseo, me parece, ¿sí? Buscar el reconocimiento, la autopromoción y seguir adelante. Dios es el que nos va aparejando todo el camino. Preguntas, más aportes? No los hay. Entonces, Pastor José Cortés nos despide en oración, si fuera tan amable. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad, amor y misericordia. Gracias por permitirnos estar un día más en la edificación acerca de todo lo que tiene que ver con el reino, con el carácter, con la formación de un liderazgo. Gracias por la vida del pastor Juan José Ceballos, quien saca de su tiempo y pone de los dones y talentos que tú le has dado para la edificación mutua del cuerpo de la iglesia, Señor. Gracias por la vida de él, gracias por la vida de su esposa. Oramos para que cada día tú sigas sobrando en la vida de ellos, también en la vida de cada uno de los hermanos que hacen posible que de reunirse en esta noche para la mutua edificación. Edifícanos cada día y ayúdanos en la construcción del reino, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. En Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y una feliz noche.